Generación de valor, donde la suma de tus acciones cambian el mundo. En nuestro día a día generamos conciencia, detonamos acciones, alianzas e ideas innovadoras que impulsan el cambio por un planeta mejor. Generación de valor. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en la edición número 155 de tu programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Ponle mute a tu computadora. Una disculpa, tenemos aquí una pequeñísima falla técnica, pero bueno, son de las cosas a las que nos tenemos que, pues ahora sí que acostumbrar, ¿no? Miguel Ángel, ¿cómo ves? Bueno, te doy la bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Lore. Sí, una disculpa, es que, amigos, lo que pasa es que estamos ya en la cabina, ya estamos en vivo. Recuerden que estuvimos mucho tiempo fuera de cabina y en vivo, pero ya estamos de regreso. Sin embargo, seguimos haciendo las transmisiones por Zoom, y entonces hay que traer la computadora y le tenemos que quitar el sonido, y a mí se me olvidó ese pequeñito detalle, por eso se veía como en un calabozo, como si transmitiéramos desde San Juan de Ulúa. Como si fuera un alien yo. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, no? Bueno, pues déjenme decirles que este es un programa, su programa, como les decía, Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo, y es un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social Alflares y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y por la plataforma digital radio.anáhuac.mx. Y yo muy contenta, Miguel Ángel, porque déjame decirte que nuestros aliados en redes sociales subieron tras nuestro congreso. Entonces, la verdad estoy muy contenta, pero quiero recordarles nuestras redes sociales por Twitter, @clares_anáhuac, @frs_anáhuac, nuestra otra cuenta, y por Facebook, todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Recuerden que también pueden escuchar los podcasts del programa a través de Spotify, en donde a través de nuestras redes sociales les ponemos el link. Y bueno, ya te di la bienvenida, Miguel Ángel, y déjame preguntarte, ¿qué comiste hoy? Hoy comí chiles rellenos con queso, pero no capeados, porque la nutrióloga no me lo permite, y había también un pay de pollo, pero pues no me comí el pay, nada más me comí el pollo, las rajas, y tenía granos de elote, pero eso tampoco me los comí. Y ¿por qué te pregunto esto? Porque quiero compartirles a todos nuestros radioescuchas que, bueno, hace como 3 semanas les comentamos que Miguel Ángel acababa de empezar su dieta y, bueno, va mejor que excelente, súper bien portado. La verdad es que sí, ya se le ve. Felicidades, doctor. La verdad, muy bien, ¿eh? Pues es un tema de salud, y bueno, pues yo aprovecho para invitar a todos nuestros amigos a que se cuiden, no solo de la pandemia, sino pues hay que hacer ejercicio, hay que dormir, hay que tener relaciones positivas, hay que pensar positivo. La verdad es que sigue estando muy fuerte la pandemia, Lore. Hoy nos enteramos con mucha tristeza y queremos mandar nuestras condolencias a toda la comunidad universitaria de la Universidad Iberoamericana, una universidad muy cercana también a la Universidad Anáhuac. El día de hoy su rector desafortunadamente perdió la lucha contra el COVID. Lo hemos encomendado, esperemos que pues ya esté en otra dimensión, ya no esté sufriendo, seguramente ya no está sufriendo de todos los estragos del COVID. Así es que pues un abrazo a toda la comunidad universitaria, y insisto, amigas, amigos, por favor, sigámonos cuidando. La vacuna hace que nos enfermemos con menos consecuencias, pero hay que estar todavía muy alertas, hay que seguir en la medida de lo posible en la sana distancia, en el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la aplicación de geles, y en este esquema de mutuo cuidado, ¿no, Lore? Que lo hemos platicado mucho. En este momento la responsabilidad social también se convirtió en responsabilidad social individual. Hablábamos de corporativa, empresarial, universitaria, del tercer sector, gubernamental, responsabilidad social, todas al fin,
pero creo que de manera muy interesante hoy en día hemos fortalecido el concepto de responsabilidad social individual y en ese sentido, pues va la invitación para que por favor sigámonos cuidando. Yo esta semana me enteré de 2 pérdidas, más hoy la del rector de la Universidad Iberoamericana. Entonces, pues esto sigue fuerte y por favor cuidémonos mucho para poder seguir en este plano y poder seguir transformando la realidad hacia una realidad sostenible. Así es, Miguel Ángel, no hay que bajar la guardia, como tú siempre lo dices, si te cuidas tú, me cuidas a mí, entonces cuidémonos todos, ¿no? Y fíjate que el día de hoy nuestro invitado es presidente ejecutivo de una de las organizaciones referentes en temas de responsabilidad social, como lo acabas de decir, tras la pandemia, pues la responsabilidad social cobra muchísima importancia, ¿no? Y el día de hoy nos acompaña el licenciado Ricardo Bucio Mujica, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía. Y bueno, antes de pasarle los micrófonos, bienvenido Ricardo, me gustaría comentar que él estudió Ciencias Políticas y Administración Pública y Gerencia Pública y Desarrollo Social. Se ha especializado en políticas públicas, derechos humanos, igualdad y no discriminación, ciudadanía y grupos de población vulnerados. Fíjate que fue titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y responsable de Convención y Vinculación Social en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL. Desde 1984 ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil, siendo coordinador nacional de Cáritas México y director de El Arca de México desde abril de 2021. Es presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ustedes, a Lorena, a Miguel Ángel y a toda la audiencia. Oye, Ricardo, pues estamos muy contentos, de verdad es un honor tenerte aquí en el programa, que podamos compartir con nuestros amigos, qué es lo que está pensando, cómo se está dirigiendo ahora el nuevo director, nuestro flamante director del Centro Mexicano para la Filantropía, cuáles son los cambios, cuáles son las estrategias. Yo desde fuera hemos visto una cara nueva del CEMEFI, se han estado refrescando los lineamientos, actualizando para el distintivo de empresa socialmente responsable. En fin, hay muchas novedades que todo nuestro auditorio estará muy atento de escuchar, pues qué ve el nuevo director del CEMEFI, cuáles son las fortalezas, qué áreas de oportunidad tenemos, por dónde hay que ir transitando, porque hoy más que nunca la responsabilidad social, la sostenibilidad juega un papel importantísimo para el regreso a, más bien para la fundación de esta nueva época, porque creo que no hay ningún regreso, es un nuevo panorama. Entonces, estamos muy contentos y estaremos muy atentos de lo que nos vayas platicando durante este programa. Mira, Miguel Ángel, haciendo honor un poco a la A que tienes allá atrás y que habla de la estación y claro, de la Universidad de Anáhuac, yo te diría como una 4 A's. Primero estamos por actualización, es decir, CEMEFI ha hecho una serie de tareas y de acciones, de programas durante muchos años, el distintivo de empresa socialmente responsable desde hace 21, pero requiere una actualización. El mundo se ha transformado, los estándares han evolucionado, afortunadamente, se han ido transformando las perspectivas y también abriendo los temas, sumándose los temas que tienen que ver con la sostenibilidad, con la sustentabilidad, con la inclusión, con la diversidad, etc. Entonces, primero te diría A de ayornamiento, A de actualización. También una segunda es una A de ampliación. Ampliación es crecimiento, digamos, es apertura de miras a temáticas y apertura de miras a situaciones que quizá no estuvieron tomadas en cuenta hace 21 años, claramente,
no estuvieron vistas también porque la fundación del CEMEFI, como ustedes saben, fue a partir de un grupo de empresarios, pero empresarios que fueron abriendo una posibilidad de que fuera una institución que suma organizaciones civiles, que suma también universidades, que suma empresas, que se relaciona con gobiernos, pero que hay un sinfín de otros tipos de organización social, otros tipos de experiencia a través de los cuales, como tú bien decías al principio, se promueve una responsabilidad social no solo empresarial, también personal, también pública, también de las propias organizaciones civiles. La tercera A sería de apertura, apertura a nuevos públicos, apertura a nuevos territorios, apertura a otras formas de ser empresa, las empresas sociales, las cooperativas, apertura a otras maneras también de ver la responsabilidad social empresarial, a relacionarnos con quienes tienen otros distintivos, certificaciones, procesos, abrir, digamos, las puertas a relacionarnos con otro tipo de espacios y de relaciones, de públicos, de grupos sociales. Y una cuarta A quizá es de adecuación, adecuación a la realidad. La realidad siempre avanza más que las instituciones, cuando las instituciones además no tienen un proceso de adecuación a la misma permanente, pues te va dejando atrás. Pero sí creo que hay que hacer una adecuación porque estamos en una realidad que hace 20 años no suponía violencias, no suponía pandemia, no suponía tanta desigualdad, no suponía también cambios importantes que se han dado de manera positiva en términos legislativos, y no suponía que tenías que estarte haciendo, que tenías que estar viviendo como organización, como lo vivimos como personas o como familias, en este adecuación tal cual constante a la realidad. La tecnología avanza muchísimo, las formas de relación interinstitucional, y hay que adecuarnos a trabajar en un contexto en donde no solo es pintar de alguna forma perspectivas del deber ser, que es lo que puede contener un programa de responsabilidad social, sino hacerlo desde el basamento de lo que es, de esta sociedad compleja, muy compleja, pero también con un gran potencial en la que vivimos. Oye, pues lo has dibujado muy bien, y además qué honor que estés usando la A, porque es el logo de nuestra universidad, la actualización, el alcance, la apertura, la adecuación, y entonces entiendo que por ahí es donde está avanzando el CEMEFI, y me parece que pues está muy claro cuáles son los retos que se tienen hoy en día. Ricardo, y en materia de el aumento, la participación de las organizaciones, platícanos, es decir, son muchas las empresas que buscan el distintivo, lo renuevan, como decías, desde hace ya más de 20 años, pero también ahora las universidades, las organizaciones del tercer sector, de la sociedad civil, ¿cuál es el alcance que está teniendo? Y también tengo entendido que el CEMEFI está avanzando en otras fronteras de América Latina, Centroamérica. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Mira, primero sí, este esquema que fue muy positivo ya hace más de 20 años de abrir una perspectiva de transformación a las empresas, a las unidades económicas. Yo digo de transformación porque no es de alcanzar solamente un estándar o conseguir un distintivo, una estatuilla, es una transformación. Y la transformación es en base a que puedas mirar de otra manera tu forma de producir bienes y servicios, tu forma de relacionarte con la comunidad, de relacionarte con los consumidores, de integrar a las y los colaboradores y de mirar además hacia atrás, digamos, de alguna forma, a toda tu cadena de proveeduría. Es una visión integral,
esta perspectiva de la RSE te ayuda a tener esta visión integral de todo el ecosistema que supone una unidad económica y de ver que no haya maneras de que haya afectaciones a las personas, a los grupos sociales, al entorno, al medio ambiente, en ninguna de las etapas del trabajo que estás haciendo. No solo no haya afectaciones, haya beneficios, ¿no? Se busca, evidentemente, que haya el beneficio económico. Ese es el efecto, digamos, esperado del trabajo de una empresa, pero puede producir y debe producir una serie de beneficios en todo el proceso de producción y de venta, de comercialización de sus bienes y servicios. Estamos conversando con el licenciado Ricardo Bucio. Vamos a un corte y regresamos para tu explicación. Muchas gracias, Ricardo. No te vayas. Estamos en tu programa Generación de Valor. Estás escuchando Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Una estación hecha y producida por la comunidad universitaria Anáhuac. Llegando hasta tus oídos. A través del 1670 de amplitud modulada. A todo el mundo. Por nuestra multiplataforma digital. Hola, Ricardo, ¿nos escucha? Los escucho muy bien. La única estación. Oye, cuando no que eleva tus sentidos a otro nivel. Yo creo que aprender también a ser tolerante es parte también del conocimiento. Es una visión que te dice que el crecimiento personal es maravilloso, que nos llena de situaciones justas para aprender a diferenciar y a valorar. Cree que nada te detenga tus ganas de ser mejor cada día. Yo creo que el que no se equivoca no gana o no aprende, ¿no crees? Charlas con Café, podcast. Descubre todo el contenido que tenemos para ti en radioanáhuac.mx. Eleva tus sentidos. Aquí inicia contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes está señalizado el sentido del tránsito y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Generación de Valor. Continuamos. Bueno, pues regresamos a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. El día de hoy nos acompaña el licenciado Roberto Bucio, Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía. Ricardo, perdóname, ya te estoy cambiando aquí el nombre. Es que entre el micrófono, lo que tengo... No está mal, pero ya estoy acostumbrado al otro. Sí, es que ya se siguió, como hablaste de las 4 A's, dijo, pues ahora voy a decir Roberto, Ricardo, Raúl, Ramiro. Radio. Oye, y qué interesante lo que nos estaba platicando en el primer bloque, ¿no? Sobre la actualización, ampliación, apertura y adecuación que va a tener el CEMEFI y sobre todo la transformación, ¿no? Sí, y mencionaba esto, que se puede hacer bien en base a este esquema creado por este distintivo que tenemos en CEMEFI y algunos otros, pero que supone una definición de ámbitos, de subámbitos, de indicadores, de estándares, esta visión integral sobre una organización que permite que ahora sobre eso podamos construir un nuevo distintivo y que podamos construir, decías bien Miguel Ángel, también para organizaciones civiles, indicadores similares, porque las organizaciones civiles, aun cuando hacen un trabajo social, no quiere decir en sí mismo que hacer el bien necesariamente lo hagas bien. Yo creo que decía una amiga, para hacer el bien hay que hacerlo bien, y esto es que también seas una organización socialmente responsable, ¿no? El gobierno busca hacer el bien, tiene que hacerlo también de manera responsable y no siempre sucede esto. Entonces, esta experiencia que tenemos de construir el distintivo nos permite ahora renovar pero además ofrecer y crear otras perspectivas para otro tipo de organizaciones y también exportarlo, como bien mencionabas, ¿no? El distintivo del CEMEFI se
se hizo a través de un convenio con 2 organizaciones similares, se ha extendido a Ecuador. Ayer mismo fue la ceremonia de entrega del distintivo en Ecuador, y a Perú también, con organizaciones hermanas, y se ha asesorado a otros países para que puedan tener modelos similares. Fue una innovación que se tuvo acá, ha sido un buen modelo, ha ayudado a que pues ahora este año más de 2,000 empresas estén metidas en este proceso. Se inició con 17, ahora son 2,000 empresas, y parece mucho, y parece un avance porcentualmente muy significativo, pero este país tiene más de 4 millones de unidades económicas, sobre todo más del 90% son pymes, y cada una de estas, imaginémonos que 4 millones de unidades económicas en donde trabaja la mayor parte de las personas de este país, en las empresas de todo tamaño, en todos los sectores, tuviera mecanismos de cuidado del medio ambiente, tuviera cuidado de sus trabajadoras, sus trabajadores, tuviera una responsabilidad con los hijos, hijas de ellos, con el cuidado del entorno, bueno, la verdad estaríamos en otro país. Y creo que aquí lo que tenemos es que seguir creciendo, realmente haciendo conciencia y lograr, es complicado, pero lograr que no se vea el tener estas características positivas hacia adentro y hacia afuera como un tema adicional, como si lo que fuera obligatorio, digamos, para una empresa es la producción, la utilidad y en todo caso el pago de impuestos o el cumplimiento de obligaciones legales. Y lo demás pues es un plus. No, en realidad no es un plus. Tiene que estar en la médula del desarrollo de cualquier unidad económica. Sí, lo que dices es muy interesante porque a veces estas organizaciones con causa, ¿no? De organizaciones civiles que deciden apoyar a niños con cáncer, trasplantes de riñón, personas en situación de pobreza, de abandono, de calle, etcétera, creen que porque están ya tratando de disminuir esa causa que han decidido, son socialmente responsables, sí, pero la forma de hacerlo se olvida que también debe de ser socialmente responsable, y entonces aquí viene la profesionalización y el distintivo permite a muchas organizaciones visibilizar estas otras cosas que pueden hacer. Es decir, todas las organizaciones están buscando su razón de ser, están persiguiendo sus objetivos, sus metas, pero como dices, la forma en que lo hacen, cómo lo hacen, las personas que participan, los materiales que se utilizan, el distintivo nos permite tener una mirada más amplia y ser no solo socialmente responsables en la causa, sino en la forma que estamos avanzando en esa causa. Exacto, creo que cuando tomamos el ejemplo de lo que vivimos en casa, me gusta porque es muy comprensible y muy cercano a la vida de cada persona. Es más, es fácil entender. Uno podría pensar que yo soy un padre, una madre, un hermano socialmente responsable. Si le doy de comer a los que están conmigo, si cuido su seguridad, digamos, y pago sus gastos principales. ¿Qué pasa con la protección de la violencia? ¿Qué pasa con las relaciones personales, con el trato, con el afecto, con el cuidado, con el respeto, con la perspectiva de que no se contaminen desde la mente, no se contamine el cuerpo, con el cuidado de la salud? ¿Qué pasa con lo que los niños ven en redes sociales? ¿Qué pasa con lo que pasa fuera de la casa, con el trayecto entre la escuela y el hogar, la situación de peligro en el transporte público? Nadie piensa, yo soy responsable dándole de comer y pagándole la colegiatura, ¿no? Todo el mundo sabe, casi por definición, que la vida humana tiene una perspectiva multidimensional y necesitamos crecer y desarrollar esto en todas sus facetas. También, no sé, hay también las perspectivas de que de alguna forma todo colectivo humano que se organiza para ciertas cosas
es semejante de alguna manera a un cuerpo. Y una empresa lo es. Una empresa es un colectivo humano que se organiza para producción de bienes y servicios, y hay que cuidarlo como un cuerpo, hay que cuidar su salud, hay que cuidar su seguridad, su crecimiento, claro, su bienestar, su relación con los cercanos, el impacto que pueda tener en el mundo, etcétera. Y me parece aquí, por eso pensaba, no es realmente, no podemos pensar que ser socialmente responsables es un tema adicional o es un tema discrecional o es un tema para quien quiere, además de su trabajo, hacer el bien o participar en proyectos de organizaciones. Y para las organizaciones civiles también, lo decías tú muy bien. Yo conozco muchas hace muchísimos años que o pagan sueldos muy malos porque trabajan para la población pobre, entonces no pueden, tienen que permanecer también los trabajadores en una situación similar. No pagan seguro social o no respetan derechos laborales cuando su tema es la defensa de los derechos de las demás personas en cualquiera de sus circunstancias y trabajar también en contra de las condiciones que les vulneran. Pero creo que también si tuviéramos organizaciones socialmente responsables, sería más fácil que hubiera cada vez más personas que trabajan ahí. Universitarios que ven como un destino, no como una etapa de voluntariado que a lo mejor quieres vivir y después te vas a saltar, como un destino laboral a la sociedad civil organizada, porque tiene también mecanismos pues, en los cuales puedes crecer y desarrollarte. Y hoy en día, déjame compartirte que alrededor de 50% de las alumnas, los alumnos que entran a nuestro programa de licenciatura, quieren trabajar en organizaciones del tercer sector. Es decir, algunos de ellos se dirigen a responsabilidad social corporativa, otros deciden hacer consultoría, pero muchos de ellos, desde que entran a estudiar la licenciatura, están pensando si crearán una organización o se unirán a una organización con causa, y lo que están buscando precisamente es la profesionalización. Muchas de estas organizaciones surgen quizá por una tragedia familiar, por una experiencia personal de algún fundador, y entonces empieza a ser con mucho cariño, con mucho amor, con mucha pasión, pero de repente se dan cuenta que necesita venir una profesionalización, como decía. Hay que hacer proyecciones financieras, hay que establecer procedimientos, indicadores, objetivos, metas, responsables, pagar los requerimientos, como decía, impuestos, seguridad social, vacaciones, salarios dignos. Y todo eso se logra a través de profesionalizar precisamente a estas organizaciones. Y también sucede con las empresas. Quizá hay ya un contexto más profesional, pero en esta dinámica de que la responsabilidad social y la sostenibilidad se ha estado convirtiendo en una ventaja competitiva, entonces ya se vuelve parte de la estrategia y de la operación. Y me parece que el distintivo también, como decía, se está actualizando a estos nuevos retos de que pues empieza a ser más que una lista de verificación de sí lo tengo, sino que se empiecen a hacer sinergia y que tenga también esta visión de materialidad de por dónde debe de ir avanzando cada una de las organizaciones. Creo que ese es uno de los grandes aciertos que vemos, que como que se empieza a afinar por mercados el distintivo, ¿no? Creo que eso le va a dar pues un brillo y sobre todo va a permitir incidir en la transformación de la realidad. Sí, además te afina la mirada. Déjame dar un ejemplo, contarles una anécdota muy rápidamente. Tengo un amigo que ha trabajado muchísimos años, 35 años, digamos, en pro de la accesibilidad para personas con discapacidad. Él y un grupo de personas salían los domingos en la mañana en sus sillas de ruedas a romper las banquetas e insurgentes cuando no había una rampa en todo el país. Y lograron una transformación enorme. Digo, hay muchísimo que nos falta, pero lo que hay se debe al trabajo de esta organización que hizo cambios de leyes, manuales técnicos, etcétera. Voy un día a un restaurante con él en Coyoacán y en la plaza hay unos restaurantes que están sobre una tarima muy pequeña, de quizá 8 centímetros. Y él llegó ahí y dijo, ¿y dónde está la rampa? Entonces le dijeron, no se preocupe, ahora lo cargamos. No, aquí tiene que haber una rampa.
oiga, pero no, mire, es muy poquito, no lo vamos a lastimar. No, yo tengo que poder entrar. Bueno, hizo un escándalo ahí, llamó al gerente y finalmente le pidió a su chofer que bajara unas rampas portátiles que él tiene, porque ya sabe que no va a encontrar en todos lados. Las pusieron y entraron. Yo estaba un poco apenado, la verdad, fue hace unos 20 años, y después entró y me dijo, mira, cuando aceptas un obstáculo, aceptas todos. En realidad, lo que estás diciendo, lo que te estás diciendo a ti mismo es, no importa, tú puedes negociar algunas cosas, que algunas cosas estén mal y otras estén bien, mientras te sirvan. ¿Qué pasa en las empresas? Cuando tienes afinada la mirada, por ejemplo, hay una persona de intendencia en la empresa, pues vas a preguntarte, oye, ¿trabaja con nosotros? Si trabaja con nosotros, ¿tiene seguridad social? ¿O es una persona que está contratada en outsourcing con una empresa de limpieza y le pagan 3,000 pesos al mes y que cada año le termina su contrato y le dan 15 días y después la vuelven a contratar para que no tenga antigüedad? Y yo, que tengo mi trabajo dentro, ni siquiera me doy cuenta de eso. O quién es mi cadena de proveeduría, quién está atrás trayéndome esto. ¿Hay trabajo infantil atrás? O de estos 3 millones de niños que hacen proveeduría, trabajo en edades no permitidas, trabajo forzoso, trabajo peligroso en México, y que la mayoría hacen proveeduría para empresas formales. Aquí hay algo que yo estoy comprando que tiene mano de obra infantil atrás, explotación laboral infantil, o ni siquiera me lo pregunto. Yo creo que hay que afinar la mirada y esto ayuda, para esto ayuda también el proceso, para también buscar igual la congruencia, ¿no? Que decías también para las organizaciones, vamos a hacer el bien, tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacer también que sea bueno para todos, incluso ahora, como decías, para los universitarios, que sea una opción de vida, que pueda ser elegida en libertad. Así es, y es que, fíjate, Miguel Ángel, esta organización, el CEMEFI, tras 33 años de estar profesionalizando, y tenemos que decirlo con esa palabra, profesionalizar la responsabilidad social, pues ella tiene también muchos vínculos tanto con organizaciones de la sociedad civil como con empresa, ¿no? Y digo, desde cuando yo empecé a estudiar el doctorado, voy a decirlo, para mí obviamente el libro que tiene el CEMEFI, pues era mi Biblia, ¿no? Yo lo leía y lo leía y lo leía, y la verdad es que el CEMEFI, la verdad es en México un súper referente en temas de responsabilidad social. A mí me llamaba mucho la atención de cómo ellos, los principios que tienen en base a la responsabilidad social empresarial, como sabes es mi línea como de investigación, y yo los leía y por mencionar algunos estaba pues la solidaridad, la ética, la confianza, y yo siendo toda una, con temas numéricos todo el tiempo, yo decía, ¿y aquí dónde está a lo mejor el retorno de la inversión? ¿En dónde está el ROA? ¿En dónde está el ROE? ¿No? Entonces, la verdad es que el CEMEFI, digo, para mí lo que me ayuda mucho es que el CEMEFI toma esa responsabilidad ciudadana que ustedes acaban de mencionar en todo esto de las organizaciones de la sociedad civil, y la verdad es que la responsabilidad ciudadana pues envuelve todo esto, ¿no? Envuelve y más que nada nos lleva a ese desarrollo de esa actitud proactiva, ¿no? Que se necesita. Entonces, obviamente coincido contigo, Ricardo, en que si tú aceptas una cosa, pues ahí te sigues, ¿no? Como hilo de media, te sigues como que yo no vi, siendo que la verdad esto recae muchísimo en lo que es la responsabilidad individual, la responsabilidad corporativa, sobre todo la responsabilidad ciudadana, ¿no? Tenemos un minuto antes de irnos al corte, y a mí me gustaría que cuando regresáramos del corte, Ricardo, nos platicaras desde tu formación que tienes, o desde tu punto de vista, ¿cómo infieren las políticas públicas con las organizaciones de la sociedad civil? Entonces, vamos a un corte y regresamos. Muy bien. No te vayas. Estamos en tu programa Generación de Valor. Septiembre. México, México, te llevo en el corazón. Los colores invaden el mes patrio. Aquí en Radio Anáhuac, eleva tu sentido. México, México, de bronce tu corazón.
Estás escuchando Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Una estación hecha y producida por la comunidad universitaria Anáhuac. Llegando hasta tus oídos. A través del 1670 de amplitud modulada. Y a todo el mundo. Por nuestra multiplataforma digital. No te desprendas de Radio Anáhuac. La única estación 1670 que eleva tus sentidos a otro nivel. La Universidad Anáhuac te invita al tercer foro universitario y empresarial Energía Anáhuac. El futuro energético en América del Norte. Convergencias y divergencias. Del 28 al 30 de septiembre. 4 de la tarde. Ingresa sin costo vía Zoom y Facebook. Para mayor información y confirmaciones, escribe un correo a energia@anahuac.mx. Universidad Anáhuac. Formando líderes de acción positiva. Síguenos en Facebook como Radio Anáhuac, emisora de radio. Suscríbete y dale like. Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos. Generación de valor. Continuamos. Regresamos a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Y antes de irnos al corte, le preguntábamos a Ricardo que cómo, desde su punto de vista, cómo infieren las políticas públicas con las organizaciones de la sociedad civil. Mira, hay un cambio muy importante legal a partir del cual se tienen que dar los cambios en las políticas públicas que se dio hace 10 años en México y que pasó todavía a nivel, digamos, general muy inadvertido. El título primero de la Constitución pasó a ser un título de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que en principio el Estado se abrogaba, digamos, como la facultad de otorgar garantías y derechos a los ciudadanos, y ahora con esta perspectiva nueva de la Constitución, que es la del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado reconoce que las personas tenemos derechos, reconoce que los ciudadanos, por ejemplo, tienen derecho a la asociación, a la libre asociación, a la libre expresión, a hacer cosas lícitas, claro, de manera, pues en los temas que requieran, a reunir fondos para ello, a trabajar en pro del bien común y que además reconoce que eso es de interés público. Y este cambio constitucional lo que nos puso en una diferente dimensión de la que teníamos antes del 2011. El Estado ahora es sujeto obligado para cumplir los derechos de los ciudadanos. Las y los ciudadanos somos el sujeto de derecho, que podemos hacer ciertas cosas o podemos hacer todas las cosas que no estén prohibidas. No estén prohibidas, claro, por ilícitas o por cualquier otro tipo de determinación. ¿Qué tiene que hacer el Estado? En realidad, como ya la relación que establece la Constitución es una relación de derechos humanos, sujeto obligado de que se cumplan y sujeto de derechos, el Estado está obligado a estas mismas obligaciones de todos los derechos humanos, a promover los derechos, a garantizar los derechos, a respetar los derechos. Entonces, en la perspectiva de que los ciudadanos nos organicemos y hagamos cosas por el bien público, el Estado, por ejemplo, tiene que respetar, el respetar que es una acción, digamos, de alguna forma pasiva. No puedes meterte a interrumpir lo que pueden hacer los ciudadanos, o no puedes, o tienes que quitar algunos obstáculos para que esto suceda. Garantizar, tienes que poner las condiciones para que haya la posibilidad de que ejerzamos derechos y libertades de manera correcta, de manera amplia, y también promover, hablar de aquellas cosas a las que tenemos derechos, impulsar la acción ciudadana, impulsar la organización colectiva, apoyarla, financiarla, etc. Ahora, este gran cambio constitucional ha tenido una aplicación en algunos campos muy importante, hay avances muy importantes, pero en otros campos la verdad es que en términos del fomento a la asociatividad de las personas para organizarnos y hacer cosas que se nos ocurran
de cualquier forma, ha sido muy débil, ha sido muy pobre, no ha sido homogénea también a nivel del municipio, del estado, de la federación. Recordemos como comparación que una persona en Canadá participa más o menos en promedio de 25 organizaciones sociales, civiles, comunales, vecinales, del templo, del cuidado de los jardines, del parque, de la asociación de padres de familia de la escuela, 25. En México tenemos apenas, digamos, registradas 45,000 organizaciones de la sociedad civil para una población de 128 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 1,5 millones de organizaciones civiles. Tenemos una diferencia muy grande en la susceptibilidad. Entonces sí creo que aquí nos falta, como país entero, también a los ciudadanos, poder hacer efectivo este gran cambio que determinó la Constitución y que ya está vigente y que no tiene vuelta atrás. Y estos valores que nos compartes, Ricardo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también ahora está consagrada, como bien decía, en la Constitución. Antes eran las garantías individuales y ahora, como bien dice, son derechos humanos. Y estos derechos humanos lo vemos cuando te adicionas al Pacto Mundial, en los lineamientos de la ISO 26000 de responsabilidad social, por supuesto también en los lineamientos y los contenidos del CEMEFI. Y entonces estamos viendo cómo se lleva los derechos humanos a las organizaciones. Este tema que era como más de un ámbito internacional, ya se vive, se respira, y eso es lo que estamos buscando día a día dentro de las organizaciones. ¿Y de quién será responsabilidad hacer que esos derechos humanos estén siempre vivos, siempre latentes? Pues de todos, de cada uno de nosotros, no de la alta dirección, no de los clientes, no de los proveedores, no del gobierno, sino realmente de todos los que participamos en las organizaciones. Estamos platicando con Ricardo Bucio, director general del Centro Mexicano para la Filantropía del CEMEFI. Y Ricardo, ahorita llegamos a una sección que nos gusta mucho, sobre todo en estos tiempos que hemos estado de pandemia, que es mandarle un saludo a quien tú consideres o a quienes tú consideres. Entonces, pues adelante, Ricardo, los micrófonos son tuyos para que envíes tus saludos. Mira, por un lado, saludar, y no sé de qué manera puedan recibir los saludos, pero a varios amigos cercanos que he perdido por el COVID, ¿no? Bueno, no sé, voy a mencionar algunos, además grandes luchadores sociales, el padre Pedro Pantoja, que fundó la Casa del Migrante de Saltillo, una persona pero muy valiente en la defensa de los migrantes, que murió además contagiado por COVID en la misma casa de los migrantes. A Otón Cuevas, que fundó una organización con mujeres indígenas en Oaxaca durante muchos años, con su esposa, una cooperativa de la cual salieron cientos de proyectos sociales. Ahora, en su dimensión también de luchador social, era diputado local en Oaxaca y se contagió, murió de COVID. A Saúl Cuautle, que murió el día de hoy, no era personalmente mi amigo, pero lo conocía porque además iba a ser el relevo del ex rector de la Ibero en nuestro consejo del CEMEFI. Tú mencionabas su muerte ahí, el rector de la Ibero. Hay muchos, la verdad, lamentablemente es una lista muy larga, no solamente mía. Cada quien tiene su propia lista, pero es muy larga, y sí creo que nos hacen falta. Y ahora, yo lo pensaba el día que me pusieron la vacuna y la primera y la segunda dosis, pues que de alguna manera es un compromiso los que nos quedamos acá con todo aquello que no pudieron vivir aquellos cientos de miles de personas, bueno, y millones en el mundo que vieron truncado esto. Y bueno, y también quizá a los muchísimos amigos que no he podido ver durante este año y medio, ¿no? He podido ver algunos ahora que ya empezamos el desconfinamiento en algunos casos, pero muchos, sobre todo de las entidades federativas. Yo, por mis trabajos, no sé, fui director nacional de Cáritas y fui también director del programa de coinversión social del Indesol y presidente del CONAPRED. O sea, trabajos por los cuales he tenido que estar en las entidades federativas en muchas ciudades del país,
decenas o cientos de veces en algunas, y tengo amigos por todos lados, gente estupenda, gente que tiene programas de todo tipo, gente que tiene empresas que uno dice, hijo, esto es un modelo realmente a replicar, organizaciones civiles que han abierto espacios y crean nuevas condiciones, cambian realidades en general de las personas, y también personas servidoras públicas que se la rifan, incluso a veces a pesar de sus propios gobiernos, para trabajar en pro de las personas. Personas en las iglesias, pastores, sacerdotes, en las universidades, hay en todos lados. Me parece que este país tiene una enorme y brutal riqueza. Entonces, para todos los que no he visto, y pues no menciono muchos nombres, pero para todas aquellas personas a las que no he visto, y espero que esto termine pronto para verlos. Oye, qué bonito saludo, Ricardo, la verdad, el que compartes, a los que están y a los que no están, y de los que no están, pues hay que honrar su paso por esta vida, su partida, y pues buscar el continuar con esas grandes proyectos, con ese legado que nos han compartido. Bueno, pues va un saludo para todos ellos, Lore. Bueno, pues yo me quedé pensando, ¿verdad? También así en las palabras que había dicho nuestro rector ahora en el congreso pasado, en el que nos decía que pues en este último año del COVID, seguramente tenemos historias, anécdotas, episodios tristes y alegres, ¿no? Que nos permiten reflexionar y pues bueno, ser resilientes. Y bueno, yo quisiera mandar un saludo pues a todas las personas, a todos los doctores, enfermeras y gente que trabaja en los hospitales. Como bien comentabas al inicio del programa, Miguel Ángel, no hay que bajar la guardia. Y saludos especiales a gente que nos escucha todos los jueves: Gabriela Medina, Carlos Salinas y Luis Carstensen. ¿Y tú, Miguel Ángel, a quién vas a mandar saludos? Pues yo quiero mandar saludos a todos los amigos del CEMEFI y todos aquellos responsables en las diferentes organizaciones encargados de hacer realidad el distintivo. La verdad es que nos gustaría que el distintivo o todos los temas de sostenibilidad, responsabilidad social estuvieran de manera transversal, estuvieran en todas las personas dentro de las organizaciones. Sin embargo, siempre hay unos líderes, siempre hay algunos que están más metidos en el tema, que coordinan todas las acciones y que se mantienen cercanos al CEMEFI, y finalmente pues es un gran esfuerzo, y cuando se logra el distintivo, bueno, pues ya es un apapacho para todos, es una motivación, es un reconocimiento, les permite saber que van en buen camino, que van avanzando hacia ese paradigma que es la sostenibilidad. Entonces yo le mando un abrazo a todos los amigos del CEMEFI y a todos los que están en las organizaciones haciendo realidad estas acciones socialmente responsables y sostenibles. Pues Ricardo, ahora llegamos a otra sección de nuestro programa que se llama Cuéntanos, Cuéntanos, para lo cual voy a necesitar que me regales 2 números del 1 al 6. Y te doy un poquito de contexto. Muchas personas me dicen, son tus preguntas chismosas, pero no es que sean chismosas, sino que realmente ahora... Bueno, sí son, pero les pone cuéntanos, cuéntanos. Es que ya conocimos al Ricardo Bucio, director ejecutivo, y ahora nos gustaría conocer al Ricardo como es, ¿no? Como la persona, como poner a nosotros aquí al centro de todo, de todas las cosas, a la persona. Entonces, si me regalas 2 números, Ricardo. 2 y 4. 2 y 4. Ok, te tocó un combo de 2 preguntas. La primera, creo que está muy fácil, y la segunda creo que no está tan fácil. Entonces, a ver, la primera es, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y la segunda es, haz una frase con mientras que. Ok. La primera, mi cumpleaños es el 16 de mayo, y soy Tauro, y además me gusta mucho mayo, yo creo que porque nací, pero porque es un mes muy floreado, básicamente porque es un mes donde la vida se ve. Y el otro, pues, mientras que tengamos posibilidades, hay que seguir tratando de vivir en conciencia. Ok, muy bien. ¿Tú, Miguel Ángel, cuánto es tu cumpleaños y qué? Una frase con mientras que. Mi cumpleaños es el 27 de diciembre y a mí también me gusta mucho el mes de mi cumpleaños, porque como ya estamos cercanos a fin de año,
todo el mundo empieza a hacer como el recuento, ¿no? ¿Qué ha pasado en el año? Empiezan a reflexionar, empiezan a ver cuáles van a ser los propósitos del próximo año. Y yo lo hago además en el ciclo, pues también de mi cumpleaños. Entonces, siempre me vienen muy bien esas reflexiones para renovar. Y mientras que tengamos salud, seguiremos pues dando lo mejor de nosotros y compartiéndolo para poder avanzar a la sostenibilidad. Ya sin salud va a ser muy difícil, así que mientras que tengamos salud. ¿Y tú, Lore? Yo no soy tan rápida de mente. No sé, mientras que... No lo sé, pero a lo mejor... Bueno, dinos tu cumpleaños primero, bueno, entonces. Mi cumpleaños, ese es más difícil, no es cierto. Mi cumpleaños es el 4 de marzo y a lo mejor mientras que... No se me ocurre nada, pero a lo mejor considerando temas de contabilidad, no sé... una entrada, a lo mejor la entrada de dinero representa los ingresos, mientras que la salida de dinero representa un egreso. Te ganó el sesgo profesional impresionante. Y yo así de ¿qué pasa aquí? No, sí. Oye, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Ricardo, ¿algún comentario final que quieras hacer? Sí, mira, creo que en el mientras que, creo que mientras no cambiemos la perspectiva de que las cosas se pueden hacer, no solo se deben hacer, sino se pueden hacer. Hay cambios que se pueden hacer, hay mejoras que se pueden hacer, hay perspectivas de vida que se pueden mejorar. Y es a veces en tiempos de anomia social, digamos, de confusión social, de violencia como la que vimos ahora, a veces es desesperante o desesperanzador que las personas tratemos de poner todo lo que creemos para una cierta situación. Es como, no sé, a veces parece que estamos empujando la piedra de Sísifo, tratando de subir una gran piedra a una montaña y se cae. La verdad es que te cansas y te desesperas, y a veces los contextos sociales hacen eso con las decisiones personales, ¿no? ¿Para qué un chico o una chica de 20 años va a meterse ahorita a tratar de mejorar cierta situación cuando las cosas están tan mal, cuando los gobiernos no funcionan, cuando las empresas son corruptas, cuando ¿para qué por qué tratar de tener otras perspectivas si los sistemas funcionan mal y funcionan así? Alguna vez un chico de 18 años que estaba poniendo una empresa, un emprendedor muy joven, una distribuidora, y yo siendo funcionario público, me mandó un mensaje de, oye, yo puedo llevarte material, papelería, lo que quieras, te conseguimos todo, esta distribuidora, y yo sé, no te preocupes, que tengo que darte el 15 o 20% de moche para ti. Bueno, yo estaba asombradísimo, pero además lo que espantado, que un chico de 18 años en su primera experiencia laboral tuviera ya esa perspectiva, las cosas son así, ¿no? Y no te preocupes, yo ya sé cómo funciona el sistema. Entonces, creo que en momentos de confusión social, que tengamos la certeza de que hay cientos, miles de experiencias que están sucediendo hoy día, que si uno se da una vuelta aquí, se asoma allá, le apaga tantito al Netflix y ve una experiencia por acá y visita alguna cosa, vamos a ver maravillas que hay en el país en medio de lo que también nos dice el periódico. Y que pues que no perdamos en ese sentido ni la esperanza, ni la perspectiva, ni el empuje de trabajar juntos, porque solamente en colectivo se puede. Y esto creo que es algo de lo que nos dice también este gran camino que abre para las personas y los organismos de todo tipo la responsabilidad social. Muchas gracias, Ricardo. Miguel Ángel, ¿quieres cerrar con algún comentario? Pues la verdad muy agradecido, Ricardo, de haber compartido contigo. Te vamos a seguir dando lata y te queremos invitar de manera frecuente aquí al programa, sobre todo para que sea este programa un canal de comunicación del CEMEFI, la cercanía de la Universidad de Anáhuac, de la Facultad de Responsabilidad Social en específico con el CEMEFI, es de años, pero últimamente se ha reforzado. Tenemos ya egresados del doctorado trabajando
ahí en el CEMEFI, y bueno, pues nosotros encantados de poder ser una bocina para todas esas acciones, esos proyectos y todo lo que se quiera comunicar con referencia al distintivo. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Ricardo, pues yo mucho gusto en conocerte, no tenía el gusto, pronto nos conoceremos en persona, ¿verdad, doctor? Porque pues así Dudas, en pantalla. Hay que ir a la casa de la filantropía. Hay que ir a la casa de la filantropía, es lo que le quería decir, pero no me invitó, mira. No, en público y al aire. Así que bueno. Ok, muchas gracias. Pues bueno, hemos llegado al final de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Agradecemos la presencia del licenciado Ricardo Bucio Mujica, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. Nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac. Agradecemos al señor Mario en los controles, que siempre está aquí ayudándonos, y a Rocío por la administración del programa. Y les dejo con esta frase de Muhammad Ali, que dice: no cuentes los días, haz que los días cuenten. Cuídense mucho, se despide su amiga Lorena Miranda Navarro. Sean felices, muy buenas tardes. Hasta luego. Pronto. Muy buenas tardes. Hemos llegado al final del programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo.